Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Que hace unos días el Señor puso en mi corazón que de alguna manera tal vez el miércoles ya hablamos un poquitito. ¿No está la hermana Gladys, va? Ah, sí, ahí está. Es que no la había visto, pero vamos a empezar a desarrollar un poquito este tema. Es un tema muy lindo que quizá en algún momento a nosotros perdón, hermano, solo déjeme nada más ponerle aquí. Que quizá en algún momento a nosotros nos puede tener un poquitito de, mire, así van a ser las presentaciones ahora. Qué bonitas, ¿va? Eso no lo hice yo, ¿va? El hermano Samuel Sapón es el que nos anda ayudando en hacer eso. Y me dice, no, es que para que se mire mejor. Vaya, el libro está bueno, gracias. Entonces, mientras le hablo, ahí va a estar corriendo el río, ¿eh? Entonces quiero platicar con usted acerca de un tema que he tenido en mi corazón y que, digamos, en lo personal a mí me ha costado mucho entenderlo y quisiera tratar de exponerlo así ¿cómo le dijera? Con cuidado, ¿va? Con cuidado porque como le dijera, a veces es un poco difícil poder nosotros pasar de una a otra cosa dentro de este tema. Entonces, lo veía yo desde hace mucho tiempo y decía, pues, pero ¿qué diferencia? ¿Cuál es la diferencia, va, entre una y otra cosa? Y realmente la diferencia entre una y otra es más que todo la bendición que cada una trae consigo mismo. Y obviamente usted va a escuchar palabras, va a estar viendo, ¿verdad? Las palabras que más adelante se las voy a ir poniendo. Pero quisiera que entendiéramos tal vez desde el punto de vista no solo bíblico, sino que desde el punto de vista que nos deja ver el diccionario, porque eso nos va a ampliar un poquito a nosotros. Tal vez ni siquiera lo vayamos a terminar, pero sí quiero avanzar un poquito porque quiero irnos metiendo en esto. Entonces, quiero hablar con ustedes de esto, de la legislatura divina. Así va a estar la portada si lo quiere volver a escuchar ¿cómo se llama? En el YouTube. Así van a aparecer. Algunas tienen, otras no, ¿va? Pero más o menos esto es lo que va usted a ver. Y quisiera entonces, vamos a ver si jala eso. Sí. Ahí está, mire. Legislatura divina. Pau, pau, pau. Ahí está con efectos. ¿Oyó? Ahí va. Otra vez, creo. Si lo vuelve a agarrar, ¿sí? Mira. Pa, pa, pa. ¿Ya vio? El sonido. Ok. Entonces, vamos a ver lo de la legislatura divina. ¿Por qué legislatura divina? Porque, por esto. Porque es bien tremendo. Y quisiera hablarle. No me voy a tomar mucho tiempo. Yo sé que pues el cuerpo se cansa un poco, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre esto porque cuando le habla, si tal vez puede ir conmigo a Génesis capítulo 26. Vamos a ver en el verso, déjeme salir un poquito de aquí nada más, quiero ir a Génesis 26, vamos a ver. Dice la Biblia,
A ver si me puede acompañar desde el 1, ¿verdad? Para poder tener este contexto. En Génesis 26 dice, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Es decir, se volvió a repetir lo mismo, ¿verdad? Hay una repetición de la misma situación de dificultad. Hubo hambre. Pero dice la palabra, y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Es decir, prácticamente él estaba haciendo lo mismo que hizo su padre. Se estaba siguiendo un patrón. Específicamente se estaba siguiendo un patrón, y entonces, fíjese que lo interesante es cómo Dios rompe los patrones, para que nosotros entonces podamos tener o acudir. Cuando hablo de los patrones, estoy hablando de los patrones, de una legislatura. Cuando, sí entiende la palabra legislatura, ¿verdad? Digamos, básicamente la legislatura de lo que se trata es del establecimiento de normas, preceptos, leyes, etcétera, de todo lo que ahí está, y ahorita lo vamos a ver más despacio, que rigen en un lugar, ¿verdad? En un determinado lugar. Entonces, digamos, aún dentro de nuestros hogares, ustedes y yo tenemos legislatura, ¿verdad? Porque usted pone normas dentro de su casa. Se hace de costumbres también dentro de su casa, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la legislatura. Digamos, una costumbre que se hace por muchos años, entonces se vuelve una ley. De por sí, las mismas leyes dicen que después de un tiempo de tener esa costumbre, ya es una ley. Por ejemplo, si usted en la legislatura de nuestro país, de mi país, en Guatemala, bueno, de mi ex país, ¿verdad? Porque este es mi país ahora. Nosotros, en aquel lugar se dice que después de 10 años, ahora ha de ser menos tal vez, ¿verdad? O tal vez más, pero en aquel entonces eran 10 años de estar unido un hombre y una mujer, entonces ya prácticamente era un matrimonio de hecho. O sea que ya era un matrimonio establecido, pues, ¿verdad? Aunque no se hubiesen casado por las leyes, pero ya lo era, ya estaba establecido. Entonces, las costumbres también se pueden llegar a formar o a hacer leyes. Entonces, dentro de la legislatura que tiene el mundo, porque el mundo se rige por toda una legislatura. Ahora, recuérdese que nosotros vivimos en un mundo literal, ¿verdad? Pero también vivimos dentro de un mundo espiritual. Ahora, dentro del mundo espiritual, las diferentes regiones, tal vez si alguien me puede buscar el pasaje donde dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino que contra huestes, potestades, principales, gobernadores, dice de las regiones celestes. Entonces, hay diferentes regiones. Mire, se lo voy a ir planteando de esta manera, para que lo vayamos captando un poquito más, y ahorita vamos a ver el contexto de esto así rápidamente. Digamos, yo creo que la gran mayoría de aquí hemos vivido en diferentes ciudades dentro de este mismo lugar, dentro del Metroplex, ¿verdad? Y en cada ciudad rigen, es que eso es lo difícil, ¿verdad? De poder manejar los términos, pero voy a decirlo así. Voy a manejarlo como leyes, nada más, por ahorita. Pero ya va usted a ver la diferencia. Entonces, digamos, en cada lugar rigen leyes distintas. En cada ciudad rigen leyes distintas. Digamos, para la construcción, para cómo se hacen las casas, para donde usted tiene que ir por ciertas cosas, ¿verdad? Digamos, en su diario vivir. Y entonces todo eso hace la legislatura de un lugar. Entonces, ¿lo tenemos? Si lo tenemos, leámoslo, por favor. No sé quién lo tiene. Amén. Dice, es Efesios 6:12. Uh-huh. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces hay regiones celestes. Por ejemplo, usted se da cuenta que solo ahí hay 4 rangos diferentes dentro de una legislatura. Porque digamos, las legislaturas también son
Por ejemplo, dentro de un lugar es la policía, los bomberos, si hay ejército, si hay, por ejemplo, los policías, los COPMOL, ¿verdad? Los policías, ¿cómo se llama? Privados. Entonces, pero cada uno de ellos es una legislatura, es decir, cada uno tiene normas, reglas, estatutos y todo eso, que lo que hace es precisamente normar de una determinada manera el lugar. Y entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Por lo que aquí está, en Génesis capítulo 26. Entonces, dice la Biblia, y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Y se fue Isaac a Gerar a Abimelech, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor. Diga conmigo, se le apareció el Señor. Ok, y dijo, no desciendas a Egipto. Quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo. Oiga lo que le estaba diciendo. Yo estaré contigo. Te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia. Todas esas eran bendiciones que Dios le estaba diciendo a Isaac en ese momento. Como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero oiga, esto aquí vuelvo entonces a ponerle la presentación. Aquí está el verso 26:5, que es lo que nos deja ver a nosotros esta gran diferencia. Porque Dios viene y le habla a aquel hombre, Isaac. Isaac obviamente pues es hijo de Abraham, ¿verdad? Pero Dios le empieza a decir nuevamente a él, a bendecirlo, a decirle, porque esa hambre que vino, lo llevó a él, a Abimelech, ¿verdad? ¿Sí? Abimelech, bueno, a esa ciudad, y también casi pierde a su esposa, igual que Abraham. Pero ¿por qué estaba sucediendo eso? Porque ellos ambos estaban trabajando aún bajo la legislatura de aquí de esta tierra. Es decir, bajo preceptos, bajo mandamientos, bajo estatutos y bajo leyes. Claro, ahí habría que incluir también, por ejemplo, al hablar de un juramento, también era parte de la legislatura, y hay otros conceptos más que los vamos a ir viendo poquito a poco. Pero quiero hablarle de esto porque, hermano, yo en el tiempo que el Señor me ha permitido estar dentro de los caminos del Señor, he visto, como dijera el proverbista, he visto un mal debajo del sol, especialmente en los cristianos. Y es que, como cristianos, no hemos aprendido a vivir bajo la legislatura del reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros, eso no quiere decir que nos salgamos de la legislatura humana. No. Claro, todas las normas y preceptos y mandamientos y leyes y estatutos que nos den dentro de la tierra, hay que cumplirlo. Pero en nuestra vida, tanto espiritual como que trae una influencia física en nosotros. Física me refiero al físico en sí mismo, es decir, esta carne. Además de eso, en las cosas materiales, en lo que nos rodea, materialmente hablando. Si nosotros aprendemos a respetar la legislatura humana, que es una legislatura incompleta, es una legislatura no perfecta, porque fue dictaminada por hombres. ¿Sí me lleva el hilo de lo que le estoy diciendo? Entonces,
nosotros viviremos, dice, quieta y reposadamente. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si nosotros aprendemos a vivir en la legislatura divina, entonces no solo vamos a vivir quieta y reposadamente, sino vamos a vivir abundados, vamos a vivir prosperados, vamos a vivir llenos del Espíritu Santo, vamos a vivir, hermano, espaciosos, vamos a vivir en reposo, vamos a vivir en paz, vamos a vivir en justicia. Entonces, y vamos a disfrutar de todas las cosas que están dentro de la casa, dentro de nosotros, para empezar, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar y todo lo que está alrededor. Y además de eso, cumpliendo con las normas y los estatutos de esta tierra, o es decir, toda la legislatura de esta tierra, nosotros aprenderemos o más bien vamos a vivir quieta y reposadamente. Entonces, dése cuenta que en realidad el vivir quieta y reposadamente en un lugar es solamente una añadidura si nosotros aprendemos a vivir en la legislatura de Dios o la legislatura divina. ¿Amén? Ok, entonces, ¿cuál fue la razón que le dio Dios a Isaac? Porque el Señor le empieza a decir a él, no desciendas a Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Ahora, si usted se da cuenta, es descender. ¿Qué iba a hacer entonces? Iba a bajar. Iba está en alto, ahora está en bajo. Una de las parábolas dice, se recuerda del buen samaritano, ¿eh? Dice que aquel hombre bajó, descendió de Jerusalén a Jericó y ahí encontró su mal, porque descendió. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, cuando el Señor le habla a este hombre, le dice, no desciendas en la legislatura. Lo que yo ya establecí en el juramento con tu padre Isaac, yo te lo sostengo. La bendición que yo dije que le iba a dar a él en sus generaciones, yo la sigo sosteniendo. Pero no desciendas, no te vayas al mundo, no vayas a abrazar la legislatura del mundo tal como ella es, tal como ella lo dictamina. Entonces, digamos, si usted se da cuenta, precisamente una de las cosas que están sucediendo es que la legislatura, digamos, ahorita está siendo modificada. Todas las legislaturas están siendo modificadas, la legislatura del mundo. Y eso lo que hace, hermano, o eso lo que es un poder que trata de oprimir especialmente a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una legislatura divina. Y ellos tratan de contrariar entonces la legislatura divina que nosotros tenemos. Por ejemplo, con todas esas situaciones de grupos LGBT. Hermano, esa es una legislatura que va en contra de nuestra legislatura divina. Es decir, es una oposición a la legislatura que a usted y a mí nos deben de regir. Por eso es que el Señor le habla ahí a Isaac y le dice, no desciendas, no te vayas, no procures ser como ellos, no tomes tú la forma de ellos. No abraces sus legislaturas, no abraces sus leyes, sus normas, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, no los abraces, no los tomes para ti. Ora por las autoridades, porque a lo mejor yo puedo tener misericordia de tal manera que puedas vivir quieta y reposadamente en el lugar donde estés. Pero no abraces su legislatura. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Es decir, nosotros debemos de vivir, eso no quiere decir que, bueno, entonces nos salimos de aquí, ahora nos pasamos los semáforos en rojo y nos burlamos de la ley. No, eso no. Porque todavía estamos en esta carne. Pero internamente nosotros debemos de vivir bajo esta legislatura.
la legislatura divina. Entonces, ¿qué va a propiciar la legislatura divina? Oiga, tal vez si alguien me puede volver a leer ahí lo que le dice el Señor a Isaac, después de que le dice, no desciendas, no vayas a Egipto. ¿Qué le dice? ¿Alguien lo tiene ahí? Tal vez si levanta sus manos allá, aquí. Dice, y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré. Ok, para un momentito. Cuando le dice quédate, ahí empieza la legislatura divina. Porque es un mandato. Quédate. Entonces, ¿qué le dice? Aquí, en la tierra que yo te diga, te voy a bendecir. ¿Qué más dice? Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Ok, eso fue lo mismo que le había dicho el Señor a Abraham. ¿Se recuerda? Amén. Pero ¿en qué momento se lo dijo? ¿O cuál era la condicionante? Si se puede decir así, ¿cuál era la condición que Dios le puso a Abraham? ¿La obedeciera? ¿Ah? No. La condicionante fue, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Sabe por qué? Porque la tierra donde él vivía, Abraham no era judío. Abraham era hebreo. Hebreo se le llamaba a todas las tribus que estaban alrededor. Es decir, todas las tribus, digamos los heveos, eteos y todos ellos eran hebreos. Así se les llamaba en el principio. Solo que después le quedó solo a Abraham. ¿Sí me debe entender? Solo Abraham se quedó como hebreo. ¿Sabe por qué? Porque la legislatura que él adoptó fue la legislatura divina. Amén, amén. Entonces, cuando él adopta la legislatura divina, dicen nosotros, no, ya no nos queremos llamar hebreos. Solo él que se quede como hebreo. Nosotros nos vamos a llamar eteos, nosotros nos vamos a llamar fereceos, nosotros nos vamos a llamar heveos, nosotros, de todo. Pero solo él se quedó con ese nombre de hebreo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra hebreo significa el venido de más allá. Entonces, cuando habla y dice la Biblia, venido de más allá, solo Abraham. Porque a él la legislatura que lo regía era la legislatura de más allá. La legislatura de Dios. Cuando Dios se aparece a él, entonces viene y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, deja la legislatura que ellos tienen, deja las leyes que ellos tienen y entonces yo te voy a enseñar, le dice el Señor, yo te voy a llevar a una tierra diferente. Y te voy a dar mis leyes, aquí está, te voy a dar mi precepto, te voy a dar mis mandamientos, te voy a dar mis estatutos y te voy a dar mis leyes. Si usted se da cuenta, aquí mire, el Señor cuando le habla ahí a Isaac, recordándole, le dice, mis. Entonces era una legislatura de Dios, la que él le había dado a Abraham, que Abraham dijo, ok, ya no quiero ser yo, porque dice que él era de Ur de los caldeos. Entonces, yo no quiero ser caldeo, sino que siguió siendo hebreo. Porque los caldeos también les llamaban hebreos, de alguna manera. Entonces, ellos vienen, y eso lo puede estudiar usted, lo puede ver ahí en el Google, ahí lo puede investigar usted. Entonces, en la historia, pues. Entonces viene y se va, deja primero a los caldeos, pero se va a la casa de su padre. La cosa es de que en la casa de su padre siguen habiendo reglas, siguen habiendo normas, las normas de su padre. Y el Señor le dijo, no son esas las que yo quiero tampoco, porque su papá tenía los mismos patrones, las mismas reglas, los mismos estatutos que había agarrado de allá, de aquellos. Eran paganos. Y Dios no quería que siguieran siendo paganos. Al decir paganos Dios ya no quería que él fuera idólatra, porque los caldeos tenían muchos dioses. Entonces el Señor le dijo, no es eso, yo quiero que me conozcas solo a mí como tu Dios. Porque yo soy el único Dios verdadero. Entonces, se lo lleva y se va de la casa, pero se sigue llevando a su sobrino Lot. La cosa es de que él
en medio de que quería cambiar la legislatura de su casa, no podía porque su sobrino traía ya una legislatura impresa en él que no quería dejar. Y entonces, cuando nosotros vamos a esto, nos vamos a dar cuenta que las legislaturas están impresas. Así que lo que Dios quería era borrar esa legislatura que tenía Abraham e imprimir, y por eso dice la Biblia, vendrán los días en que pondré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes. El Espíritu es ahora el que va a escribir en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermano, la legislatura de Dios. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, entonces, le dice, seguí por favor, ¿qué más le dice? Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Ok, entonces le da un juramento. Le da un juramento. Dice la Biblia, no habiendo por quien más alto jurar, juró él por sí mismo, Dios, a Abraham, que lo iba a bendecir, que lo iba a multiplicar, que le iba a dar la tierra que él veía y las otras tierras de alrededor, y él se lo prometió. Seguí. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Ok, entonces miren las bendiciones que la legislatura de Dios traía, que ya se la había puesto a Abraham. ¿Qué más? Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza. Ah, bueno, entonces ahí entramos a esto. Mire, Génesis 26:5. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo iba a bendecir? ¿Por qué Dios le estaba hablando? Para empezar, ¿por qué Dios se apareció a Isaac? Uno, porque era descendencia de Abraham. Pero dos, porque Dios le había dicho a Abraham, yo no voy a dejar que tus simientes se contaminen. Entonces, cuando aquel iba rumbo a Egipto, se le apareció el Señor y le dijo, no, le dijo. No, si de ahí salió tu papá. Si de ahí lo fui a sacar. Tú eres simiente de Abraham, entonces lo que quiero es que sigas con las mismas, con la misma legislatura que yo le dejé a tu papá. Las bendiciones que yo le dejé a tus padres, mire hermano, por eso usted y yo somos benditos. ¿Sabe por qué? Porque, bueno, y aún más bendito, no sé cuántos tuvieron padres cristianos, ¿verdad? Padres que conocieron al Señor. Entonces nosotros traemos, Dios empezó a formar o a imprimir su legislatura desde nuestros padres. Por eso dice la Biblia que Él visita la maldad hasta las terceras y cuartas generaciones. ¿Por qué? Porque son legislaturas de maldad impresas en la mente y en los corazones de la gente. Pero dice que Él visita hasta 1000 generaciones. Cuando nosotros permitimos que esta legislatura sea impresa en nuestra vida. Así que, si con usted empezó el Señor a imprimir esta legislatura, entonces sus hijos le llevan ventaja. Sus hijos no se van a perder. Hermano, pero mire, es que mi hijo, mi hija están así perdidones, ¿qué va a pasar? Y si se muere, no se va a perder. ¿Por qué no se va a perder? Porque ya usted abrió una puerta y el Señor, aún en medio de la agonía, los va a levantar. Tengo una leve sospecha, así como desde la cabeza también tiene sospecha, ¿verdad? Yo también. Pero el apóstol dice, yo tengo el don de la sospecha. Yo también, ¿sabe qué sospecho? Que más de alguien en la casa del ladrón en la cruz reconoció a Jesús. Y entonces el Señor vio y dijo, este viene de una simiente que trae esta legislatura divina. Hay que salvarlo. Y se salvó. Pero eso es una sospecha. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone una legislatura nos abre a nosotros otro lugar. Nos abre a nosotros otra tierra. Hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí estudiaban la Biblia antes de conocer a Cristo Jesús? ¿Cuántos estudiaban la Biblia?
antes de conocer a Cristo Jesús? Óigame bien, ¿cuántos estudiaban? No dije leían. Porque un montón de gente la lee. Pero ¿cuántos estudiaban la Biblia antes de venir a Cristo Jesús? Le lo voy a poner más fácil. ¿Cuántos leían la Biblia antes de venir a Cristo Jesús? Mire, ahí hay manos que se levantan. Ahora la pregunta es, ¿cuántos entendían lo que la Biblia dice antes de venir a Cristo Jesús? No, ¿sabe por qué? Porque eso es algo así como que usted, digamos, llegue a, qué sé yo, a Tangamandapio y agarra las leyes. Para empezar, están en otro lenguaje, en tangamandapiano. ¿Y usted? ¿Y esto qué? Segundo, porque usted no tenía ningún deseo de establecer su casa en Tangamandapio. Entonces, ¿de qué le servía? De nada. Pero, por ejemplo, usted sí tiene el deseo de trasladarse ahí a Tangamandapio. Iba a decir solo en la primera, pero no se ve bien, ¿va? En Mandapio. Ahí. Entonces usted, una de las cosas que tiene que hacer es aprender el idioma. Segundo, empaparse de las leyes de aquel lugar y adoptarlas para poder establecerse en aquel lugar. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, le dice, yo te voy a enseñar la tierra donde yo quiero que te establezcas. Y cuando usted ve, antes del final de Abraham, dice que él estableció su tienda entre Jai y Betel. Pero dice la Biblia, ¿por qué? Porque dice que él esperaba una ciudad no hecha de manos humanas, sino esperaba una ciudad celestial. Entonces, él sí estaba interesado en ir a establecerse a esa ciudad celestial. Por eso es que él guardó preceptos, mandamientos, estatutos y las leyes divinas. Lo que Dios puso. Ahora, analicemos un poquito esto. Cuando dice ahí, por cuanto oyó Abraham mi voz. Esa palabra oyó, ahí, es la palabra Shamá. Vamos a ver si lo apunté aquí. Ok. Apunté y le voy a leer nada más esto, así rapidito. Es necesario destacar que no hay cumplimiento de ninguna legislatura sin previo haber oído la misma. Sí me entiende, ¿va? Entonces, por ejemplo, usted viene, oído y leído, ¿va? Pero por lo menos oído. Digamos, usted viene a este lugar, primera vez que llega, y por ejemplo, usted se da cuenta que hay un alto, ¿va? Está el stop ahí, y entonces, en nuestros países, usted va así en el carro. No viene nada, se va. Pero usted hace eso aquí, y si hay una patrulla ahí adelantito, lo para. Y su ticket. ¿Por qué? Porque la legislatura de aquí dice que hay que pararse en el stop. Dice que hay que contar, ahí le dicen a uno, ¿va? Cuente hasta 3 o hasta 5 creo que es, en su mente. Y luego puede continuar si no hay ningún peligro. Entonces, cuando habla aquí de que oyó Abraham, entonces es porque él vino y esa legislatura la tuvo que entender o no, porque lo que quería era cumplir. Porque el Señor le dijo, si tú cumples, entonces de automático yo te bendigo. En cualquier parte donde usted vaya, usted siempre va a ser premiado si usted cumple con lo que está establecido. ¿Verdad? ¿Cuál es el premio, por ejemplo, aquí, en la ley de tránsito, así rapidito? ¿Cuál es el premio que usted tiene anualmente
no tener tickets. Eso es un premio. ¿O es un premio sacarse uno mensual? No, eso no es un premio. Por ejemplo, que la aseguranza no le sube, es un premio. Bueno. ¿Cómo? Tiene un récord limpio. Entonces, mire que eso es nada más un ejemplo que le estoy dando. Ahora, cuando el Señor le habla y le dice, si tú cumples con todo esto, yo te voy a bendecir, capítulo 12, tal vez si alguien lo puede buscar, capítulo 12 del libro de Génesis. El Señor le empieza a decir, yo te voy a bendecir a tus generaciones, el que te maldiga yo lo maldeciré, el que te bendiga yo lo bendeciré. Y le empieza a decir el Señor todas las cosas. Eso es, si cumples con esta legislatura que yo te estoy poniendo hoy, a ti. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Desde el 1. Sí, creo que ahí empieza. Sí. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ahí empieza ahí empieza las bendiciones de la legislatura. 1, te voy a hacer una nación. 2, te voy a hacer una nación grande. ¿Qué más? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. ¿Qué más? Y serás bendición. Serás bendición. Porque no es lo mismo tener bendición que ser bendición uno. Yo no sé si a usted le pasa, tal vez solo yo pienso que a mí, que así es en mí. Eso solo yo lo pienso. Pero no se ha dado cuenta usted que a veces llega a un lugar ahí de comida o en algún lugar donde ni las moscas se paran, ¿va? Y uno entra a comprar. Y al rato, un montón de gente. ¿Sabe por qué? Porque esa es parte de la bendición de Abraham. Mire, hermano, perdóneme, tal vez voy a decir algo no de manera orgullosa, pero la gente está rayada con nosotros, hombre. Sí, porque nosotros somos bendición para ellos. Ay, a usted muy exclusivo. ¿Qué culpa tengo yo de lo que Dios puso ahí? Eso reclámeselo al Señor, no a mí. Además, si Abraham cumplió con esto y nosotros continuamos dentro de esa legislatura, va a seguir rigiendo lo mismo. Sigamos. Sí, rapidito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, ¿se da cuenta? ¿Pero cuándo? Número uno, cuando oyeres. Segundo, cuando guardares. Y entonces habrá, cuando guardares, obviamente, oyeres y guardares, los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes. Entonces, le voy a seguir leyendo aquí rapidito. Es necesario destacar que no hay cumplimiento de ninguna legislatura sin previo haber oído la misma. En el caso bíblico, oír viene de la palabra shamá, que significa oír inteligentemente. Implica atención, obediencia, atención y obediencia. Entonces, cuando nosotros oímos las cosas, la legislatura de Dios tiene que implicar en nosotros atención y obediencia. Las dos cosas. Pregúntele al que tiene al lado suyo, cuando tú oyes la palabra de Dios, ¿pones atención? ¿Y obedeces? ¿Lo oyes inteligentemente? Yo le aseguro que ninguno le contestó. Mejor sigamos. Y dice, entonces, cuando nosotros oímos inteligentemente, cuando nosotros, hermano, obedecemos, cuando nosotros ponemos atención a las cosas. Yo sé que tal vez alguno ahorita ya se está durmiendo, ¿va? O tiene sueño y lo está venciendo tal vez el sueño.
Está bueno, no se preocupe, duérmase si usted quiere. Está todos, ¿verdad? No, tampoco abuse. Mejor despiértelo. Pero cuando nuestro espíritu está captando, cuando nosotros abrimos, hermano, los oídos de nuestro entendimiento del espiritual, entonces nosotros, y ponemos atención, nosotros vamos a poder adquirir todas las bendiciones o continuar con las bendiciones de Abraham. Que son muchas más, porque el Señor dice que Él no vino a abolir la ley, sino la vino a cumplir y a perfeccionar. O sea que ahora en Cristo, nosotros todavía tenemos más ventajas. ¿Por qué? Porque la ley, pues, oiga bien, porque la ley se hace más poderosa al grado que no hay ninguna otra ley contra ella. Cuando su, ¿cómo se dice? Cuando se expande, si lo podemos decir así, cuando se potencializa, esa es la palabra. Cuando se potencializa en el amor. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del amor, mas el fruto del Espíritu es el amor. ¿De dónde se deriva? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, ¿qué más? Bueno, todo lo que está ahí hasta el verso 21. Y dice, antes de terminar, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces quiere decir que hay una ley superior, que es la ley del Espíritu. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces nosotros podemos potencializar esto que hizo Abraham. Y por eso el Señor dijo, mayores cosas que estas haréis. ¿Por qué mayores? Porque se potencializa en la obra del Espíritu. Se hace mayor, las leyes son mejores y mayores, porque el Espíritu es el que rige dentro del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es justicia, es paz y gozo. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Porque mire, yo sí me estoy entendiendo. Pero quiero que usted me entienda. La palabra guardó viene de la palabra shamar. Raíz primaria propiamente dice cercar alrededor como con un espinos. Dice que es guardar, generalmente proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, ser un centinela, conservar, considerar, tener cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer. Déjeme ver. Encargar, esperar, guardar, guardador, guarda. Observar, pastor, preservar, reservar, seguir, tener, velar, vigilante, vigilar. Todo eso significa guardó. Entonces miren lo que hizo Abraham. Abraham lo que hizo fue que él fue celoso. No el oso, celoso dije. Y agarró la legislatura divina para su vida. Y dijo, no. Yo ya no quiero ver nada con nadie. Yo voy a trabajar dentro de la legislatura divina porque yo quiero mi ciudad yo quiero mi establecimiento en la ciudad no hecha de manos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es que él protegió aquello y se lo enseñó a sus hijos. Por eso cuando el Señor se le aparece nuevamente a Isaac ahí, le dice, no te vayas, solo te vengo a recordar nada más que tu padre guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y eso te va a conservar a ti en bendición. Y a tus simientes. Y a tus hijos y a tu descendencia. Entonces, bueno, sigamos un poquitito nada más. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque aquí esta cosa ya ni marcó. Ok, perfecto. La cosa ya nos sirvió. Ahí está. Entonces veamos rapidito.
estos términos, ya con esto voy a ir terminado. Después de que le exponga los 4 términos, usted ya le sigue ahí, ¿verdad? Precepto, si todo lo que se tardó, ahora con los 4, estamos fregados, ¿verdad? Precepto, orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. Eso es desde el punto de vista de un diccionario secular. Orden o mandato impuesto o establecido por una autoridad. Desde el punto de vista bíblico, es un encargo bien vigilado, con el fin de cumplirlo. Entonces, si unimos las dos cosas, nos vamos a dar cuenta que precepto fueron las órdenes, los mandatos que Dios le estableció a Abraham, y entonces él vino y los vigiló. Acató aquello, lo llevó a la práctica, lo cumplió. Claro, al principio le costó como a todos nos cuesta también la legislatura divina. Porque cuando el Señor le dijo, sale de tu tierra y de tu parentela, ese fue mandato, un precepto que le dio. Y entonces viene Abraham y lo hizo como por partes. Pero al final, ya cuando el último rezago que tenía, que era Lot, entonces viene el Señor y hace juramento con él y lo levanta. Amén. Entonces nosotros, el precepto es la orden o el mandato impuesto, establecido por una autoridad. ¿Quién es nuestra autoridad? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Entonces, ¿por qué a veces nosotros, hermano, no guardamos ese precepto en nuestro corazón? No guardamos esa legislatura en nuestras vidas. El ejemplo que le daba hace un momento. ¿Por qué nosotros dudamos de que Dios puede ser nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador y todo lo que dice la palabra? Es cuando nosotros descendemos a Egipto. Claro, yo no estoy diciendo, y el Señor Jesús lo dejó establecido, yo no estoy diciendo de que, por ejemplo, si usted tiene algo que los doctores le puedan corregir, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, pues. Pero, por ejemplo, tal vez a usted lo operan, pero usted no sabe, le dicen, no, hombre, de esa clase de operaciones, ninguno se salva. ¿Y usted por qué se salvó? Mire, le voy a poner un ejemplo. Digamos, mi suegra se cayó hace, ¿cuánto, hermano? 1 año y medio. En agosto del año pasado. Se cayó y se quebró. Ella tiene 78 años. Ya la estoy descubriendo aquí. 78 años, hermano. Se quebró la cabeza del fémur. En la cadera. Y hay gente que no se vuelve a parar jamás. De eso. Hay gente que todavía sigue con la molestia. Y andaba ahí, cuidando a Jaro Samuel, ahí detrás de él. 1 año prácticamente, cuando usted la vio en estos días que pasaron, pues tenía como 1 año. Entonces dice uno, pero ¿y por qué? Si hay gente que le dice, no, de estas a ver si se va a levantar. Pero eso es porque sencillamente si nosotros guardamos el precepto, Dios nos sigue bendiciendo. Dios nos sigue a nosotros, hermano, dando, si vigilamos sus mandamientos. El Señor dice, no, ¿por qué? Porque si todos estos les pasa que no, Él no es de esa legislatura, Él es de mi legislatura, entonces yo quiero que se levante. Sí, lo operaron y todo, pero quiero que se levante. Quiero que camine. Pues ahí entra la legislatura de Dios para nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, pero es necesario que nosotros tengamos ese precepto en nuestro corazón. Sigamos rapidito porque ya el tiempo me avanzó. 2, esto es solo para que tengamos el conocimiento. Después vamos a ir viendo todo lo que la Biblia habla de mandamientos, preceptos, las bendiciones que trae cada una de ellas, y etcétera. Mandamientos, orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús le dijeron, tú hablas como quien tiene autoridad. Sí, pues tenía autoridad. Entonces los mandamientos, órdenes dadas por alguien con autoridad para hacerlo. Desde el punto de vista bíblico, mandato, mensaje, palabra, de manera colectiva se llaman leyes. Pero ya ahorita voy a ir ahí.
Entonces, el Señor viene y nos da su palabra. Entonces, ¿su palabra qué es? Sí, su ley, definitivamente, pero en su palabra nosotros encontramos mandamientos. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, dentro de la palabra del Señor existe algo que es superior, incluso, que se llaman principios. Las leyes pueden revocarse, pero los principios no. Por ejemplo, ¿cómo puede usted revocar el principio de todo lo que siembra, eso se cosecha? ¿Cómo lo puede revocar? ¿Cómo puede usted no hacer que no se coseche algo que sembró? No se puede. Si usted agarra una semilla, la pone dentro de la tierra, no puede decir usted, no, que no nazca. Eso no puede. Eso es un principio. La sembró, va a nacer. Entonces, por eso el Señor nos pone a nosotros precisamente la legislatura, para que no pequemos. Porque si nosotros sembramos en pecado, la Biblia dice que la cosecha del pecado es la muerte. Por eso es un ejemplo nada más. Entonces, dice el apóstol Juan, ahí creo que es tercera de Juan o primera de Juan, lea las 3 cartas un poquito, es poquito. Dice ahí, esto os escribo para que no pequéis. Ahora, si alguno ha pecado, también tenemos abogado. Porque el abogado, que es Cristo, él sí sabe manejar esas leyes bien. Y claro, yo le explicaba a un hermano, y le decía, lo que pasa es de que es como cuando uno llega a los hospitales aquí, ¿va? Regularmente uno viene y claro, un hermano me compartía eso y yo ya más o menos lo sabía, pero lo corroboré. Y entonces viene y me dice, yo llego y entro a los hospitales y cuando salgo me dicen, ¿va a dejar algo? Sí, les doy 100 o $200 y me hacen hasta el 90% de descuento de los $90,000 que se supone que iba a llegar el bill, le llega por 2,000, 3,000 pesos. Por los 200 que dejó. Entonces en el Señor es igual. Óigame bien, no estoy diciendo que traiga una ofrenda y el Señor le va a corregir su pecado. No es eso. Estoy diciendo que que Jesucristo sí puede ponerse ante el Padre y decirle, Padre, ¿cuánto va a cosechar este hombre que pecó? Dice el Señor. Por lo menos unos sus 10 años así bien fletado. Te vengo a pedir, por favor, por mi sangre, por mi sacrificio, que se lo reduzcas a 3 meses. Concedido. Pero entiéndame bien. No es que no haya, porque ese es un principio. No es que no haya cosecha. Que sí va a haber cosecha. Pero se la van a reducir. Y hasta en eso deberíamos de estar agradecidos nosotros, ¿verdad? Ok, sigamos rapidito. Estatutos. Conjunto de leyes menores. Y esto me gustó mucho, porque yo no lo entendía, sinceramente yo no lo entendía. Conjunto de leyes menores que están supeditadas a leyes mayores. Está organizado básicamente para legislar sobre cuestiones específicas o determinadas instituciones, no siendo válido fuera de ellas. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí, usted sabe que hay leyes estatales y leyes federales. Las leyes federales son las que rigen a todo Estados Unidos. Es decir, esas van, se cumplen en todos los estados. Pero hay leyes estatales. Y esas leyes estatales se cumplen solo en el estado. Por eso se llaman estados independientes. Entonces, digamos, sí, es toda una nación donde hay leyes federales que rigen a todos. Pero hay leyes específicas. Y esas leyes específicas o leyes menores se le puede llamar también estatutos. Dentro de la Biblia están esos estatutos también. Que nos rigen, que nos rigen de manera individual.
Es decir, porque usted en Cristo es toda una institución. Entonces Dios nos rige a cada uno. Mire, se lo voy a poner fácil con este ejemplo que está en la palabra. Viene el Señor y dice, a uno le dio 2, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Si usted hubiera sido el de 1, ¿qué hubiera dicho? ¿O qué hubiera pensado? Puchica, ¿por qué aquel 5 y yo 1? Porque la Biblia dice que es según la capacidad de cada uno que Él da. Entonces, digamos, usted no puede decir, Señor, mira, yo creo que pequé menos que aquel que está allá. ¿Por qué a ese lo perdonas más que a mí? No es que lo perdone más que a usted. Es que lo que pasa es de que usted pecó conforme a su capacidad. Aquel también pecó conforme a su capacidad. Pero el Señor Jesús lo dijo. Oye, le preguntó a uno de los fariseos fariseos, no me acuerdo, escribas creo que era, que lo recibió, le dijo, te voy a decir algo, le dijo. Hay un hombre que tenía una deuda de 10,000 talentos y hay otro hombre que tenía una de 100. A ambos se le fue perdonado. ¿Quién de los dos va a amar más al que se la perdonó? ¿Cuál fue la respuesta? Él le dijo, yo supongo que al que más le perdonaron. Le dijo, estás en lo correcto, porque al que más se le perdona, ese más ama. Entonces, digamos, hay gente que dice, Señor, yo no pequé tanto como aquel, ¿y por qué? Porque está en la alabanza y yo sigo aquí sentado. Porque a lo mejor nuestro amor en cuanto a los estatutos de Dios no lo hemos nosotros, hermano, dimensionado para con el Señor. ¿Sí me doy a entender o no? Más o menos. Ok. Entonces, le digo esto porque los estatutos, que son conjuntos de leyes, son aplicables de diferente manera para cada uno de nosotros. Por eso son estatutos. Así que Dios le dijo a Isaac, le dijo, tu padre, mis estatutos los cumplió. Por eso lo bendigo. Pero todo aquel que salió de los estatutos del Señor, ese no lo bendicen. Porque no los cumplió. Tal vez cumplió otras leyes, pero no cumplió esos estatutos. Entonces, en cuanto a las bendiciones de los estatutos, no se puede bendecir, pero en cuanto a las leyes, sí. No sé si soy claro en lo que le digo. Se lo voy a poner así fácil. Mire, digamos, hay gente que viene y uno de los principios es que el diezmo es un principio. Entonces viene alguien y entra y da su diezmo. Es una persona que tal vez no obedece en otras cosas, pero obedece en su diezmo. Entonces, ¿qué pasa? Las ventanas de los cielos se le abren, porque es un principio. Bueno, entonces voy a desobedecer en todo lo demás y voy a dar mi diezmo. Bueno, si usted solo quiere recibir las cosas de aquí, adelante. Pero yo creo que nosotros debemos de anhelar más las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, si cumplimos las dos cosas, vamos a tener bendición en lo espiritual y bendición en lo material. Amén. Está regido, obviamente, o supeditadas a leyes mayores, está organizado básicamente para legislar sobre cuestiones específicas o determinadas instituciones, no siendo válido fuera de ellas. Desde el punto de vista bíblico, es una costumbre, es una práctica, es una regla o es un rito. Entonces el Señor Jesús, oiga lo que le dijo el Señor Jesús a aquel fariseo, le dijo, vosotros invalidáis con vuestras costumbres la ley de Dios. Entonces, hay quienes hacen, sabiendo que estos estatutos son menores que las leyes, las quieren hacer superiores a las leyes. Y eso no se puede. Eso no se puede. Ningún estado aquí en este lugar puede ser mayor que todos los estados juntos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hay cosas que nosotros esto hermano, nos va a servir, ¿sabe para qué? Para tener discernimiento de cómo nosotros nos movemos en el mundo espiritual. De cuándo nosotros llegamos delante del Señor y cómo debemos de llegar delante del Señor. Tal vez ahorita ni siquiera me entienda lo que le estoy diciendo, pero lo va a entender más adelante. Y por último, las leyes. Las leyes son normas jurídicas dictadas por una autoridad pública competente. La autoridad pública competente se llama Dios.
para nosotros. Y lo dejó dictaminado en su palabra. Y Jesús vino, cumplió con eso y dijo, ok, a estas todavía le voy a añadir estas otras. Entonces no descartó las leyes, porque son las leyes que de alguna manera el Padre permitió. Entonces sí se van a volver obsoletas, pero van a regir en otro, en un upgrade que el Señor le dio a esas leyes, cumpliéndolas. Y entonces la ley se perfecciona. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces las leyes son las normas jurídicas dictadas por una autoridad pública competente. Desde el punto de vista bíblico es, por ejemplo, el Decálogo, pero también es el Pentateuco. Es derecho, dirección, enseñanza legal y ley. Entonces Jesús enseñó y nos dio una enseñanza legal. Eso se llama en la Biblia un didasco. Leyes para vivir nosotros delante de Dios y delante de los hombres de manera correcta. Y esas leyes, esto que usted ve aquí, esas son leyes, son superiores a los estatutos aún. Es decir, norman todavía más a los estatutos. Y obviamente pues tendríamos que, mire, ahí tiene que leer, usted y yo tenemos que leer toda la Biblia para entender cada una de esas cosas. ¿Qué Dios quiere para mí de manera individual? ¿Qué Dios quiere para mí dentro de la colectividad? Amén. Y amén. Solo termino diciéndole esto. Por ejemplo, hubo alguien que dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz y la plena conservación de los dientes, ¿verdad? Entonces usted no puede, sus derechos se terminan donde empiezan la de los otros. Entonces nosotros podemos entender o vamos a entender cuáles son estatutos, cuáles son leyes, cuáles son mandamientos. Pues los mandamientos también pueden ser, los estatutos también se les pueden llamar normas. Cada una de ellas, conforme nosotros vivamos en el reino, con los del reino y en el rey. Es la manera en que nosotros los vamos a distinguir. Amén. Y amén. Póngase de pie. Le quiero dejar esto en su corazón y lo vamos a ir desarrollando poquito a poco. Porque hermano, mire, ahorita tal vez usted dirá, pero toda esta explicación que nos dio y yo pensé que nos iba a hablar otras cosas y... Espérese, cuando empecemos a desarrollar estas cosas, ¿qué bendiciones traen a nuestras vidas? Entonces usted va a entender por qué le puse esta base. Si no tenemos esta base, no vamos a poder saber nosotros cómo alcanzar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que usted las quiere, ¿verdad? Así que, en el nombre de Jesús, vamos a orar y nos vamos a ir tranquilos a casa. Y ya van a ir a comer, ¿verdad? No se vaya a atascar mucho porque le puede dar un torzón. Sí, porque es una ley, ¿va? La ley del atascamiento. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Yo te agradezco, Señor, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido, Señor, de este ayuno, Señor, tan extraordinario que cada día se hace para nosotros, Señor, más y más deleitoso, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, Señor, porque tu palabra, Señor, trae consigo instrucción, enseñanza, Señor. Nos trae a nosotros, Padre, esa dirección por tu Espíritu, Señor, hacia dónde vamos, hacia dónde caminamos, cómo lo debemos de hacer, Señor. Y hoy nosotros queremos abrazar toda la legislatura divina. Hoy queremos, Señor, entrar al reino, Señor. Hoy entiendo, Señor, un poquitito más porque tú le dijiste a aquel hombre Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero después le dijiste, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino. Para que entonces después, cuando hayamos entrado nosotros, ahora que ya estamos, Señor, en el reino más bien,
podamos